Un poco Bueno, caro, ¿no? bienvenidos a todos a este onceavo seminario, el anteúltimo del año. Bueno, hoy tenemos a la doctora Liliana Gisani, que nos va a hacer viajar un poco por uno de los lugares que yo creo que todo biólogo evolutivo y que creemos en la selección natural y en la evolución según Darwin tendríamos que visitar, que es Galápagos, 2 siglos después de Darwin. Así que bueno, Lili, te Bueno, dejo para que nos cuentes em, esta travesía. como les contaba recién, fue un viaje turístico realizado en febrero del 2020, antes de la pandemia, pero el viaje, digamos que comenzó unos meses antes con una búsqueda bibliográfica y nada, a ver a dónde ir, o sea, lo hice, primero arrancó porque acá les contaba, tres de nuestras compañeras habían viajado, les pedí referencias a Soledad, y bueno, ella me dio data, empecé a hacer toda la búsqueda y cada vez me fui entusiasmando más. Un amigo me prestó el libro de Darwin, entonces empecé a leer y me reentusiasmó. Así que lo que les voy a contar hoy es un poco a dónde fui y dónde estuvo Darwin y algunos de los pensamientos que extraje del libro que tienen que ver con pensamientos evolutivos que él realizó durante ese viaje, ¿no? Así que voy a ir leyendo un poco lo que puse para leer literal. Galápagos entonces es un archipiélago que se encuentra a casi 1000 kilómetros de distancia de Ecuador, pertenece a Ecuador. Está conformado por 18 islas principales, de las cuales solo 3, ahora 4, están habitadas y apenas un 3% del archipiélago tienen permiso, es un parque nacional, ¿no? Solo en el 3% está permitido el turismo y la vivienda, ¿no? De las personas. ¿Solo el 3%? ¡Wow! En un 3% solo en el archipiélago se permite alojarse, por ejemplo, ¿no? Después hacen turismo con barquitos y todo eso, pero hay 3 ciudades importantes. Las islas son volcánicas, este es un aspecto de lo que se ve cuando uno está llegando a la costa, los volcanes. Este es el aspecto en una salida en la isla Santa Isabela, eh, que es muy volcánica. Se hace una excursión que nos llevó como 5 horas en este trayecto, todo en lava volcánica. Y yo viajé en febrero, en diciembre había habido una erupción en Floreana, en otra isla cercana también. Así que esto es un volcán activo. Acá está el recorrido que hice o hicimos, porque fui con mi hijo. Se llega al aeropuerto en la isla de Baltra, es una isla muy chiquitita que está al norte de la isla Santa Cruz. Eh, del aeropuerto, bueno, se baja en Baltra, se cruza con un barquito, acá hay una fotito, y de ahí con taxi se recorre acá el terreno de la isla Santa Cruz y se llega a Puerto Azora. Entonces tenemos Baltra, la isla Isabela, que es la más grande, San Cristóbal, que es la otra que está acá, son las principales, y ahora creo que está esta habilitada también. Y desde acá viajé para Puerto Villamil o al otro puerto de la isla de Cristóbal, que es Vaquerizo, y aquí hice una excursión que rodeaba en barco toda la isla. A lo largo de lo que les voy a ir contando, las fotos que puse en la proyección son todas nuestras, así que van a ver qué bonitas cosas se ven. El archipiélago tiene distintos ecosistemas. Básicamente, toda la región de costa se puede encontrar manglares bueno, las playas. Un poquito más arriba de la costa se encuentran los arbustales, mayormente con cactus. em, y después hay zonas de bosques en la parte interior de las islas, bueno, y distintos ecosistemas, ¿no? Pero básicamente cuando, por ejemplo, desde Baltra se va hasta Puerto Ayora, se atraviesan varios ecosistemas y es muy interesante porque primero se ve todo como bastante seco, con mucho cactus, y después en la parte más alta, que son 1200 metros, hay una zona de bosque y una zona en donde, Paula, una zona de bosque, la zona más húmeda,
que sorprende porque uno viene soleado, arranca soleado, cuando se llega a la parte más alta parece que llueve, está húmedo permanente, y cuando atraviesa y se llega a Puerto Ayora, otra vez sale el sol. Pero es permanente la lluvia ahí en ese lugar. Y, por ejemplo, acá arriba hay una población importante de tortugas gigantes en esa zona. Así se ve, por ejemplo, la parte más alta de la isla Santa Cruz. Estos son unas formaciones rocosas que por hundimiento se dieron, no es volcánico, sino que por hundimiento, y los llaman los gemelos porque son como dos pozos importantes cubiertos de vegetación. Por arriba se ve el bosque de escalesia, que es este arbolito que es una asterácea endémica, después lo voy a ver, y así es el aspecto que hay en la zona cuando uno viene por la ruta, bien húmedo. Otros ambientes, como les decía, estos arbustales de cactus, de cactáceas, o la zona de lava y cómo van creciendo y colonizando las plantas, o la zona de manglares. Y también existen algunas áreas con lagunas de agua dulce, que es lo que le permitió a los primeros colonos habitar las islas. Y la zona de playas, en donde ven también, ¿no?, la lava volcánica bien oscura, con arena bien blanca calcárea y unas aguas súper transparentes y turquesas. La zona de manglares, acá se ve lo que es la población de Puerto Ayora, y esta es la playa donde uno arriba en Isabela. Bueno, como les decía, leí uno de los libros, o sea, la traducción de Juan Mateos del libro que Darwin escribió como resultado del viaje que realizó cuando pasó por Galápagos en 1832 a 30 y pico. Sí, 32 creo que pasó por Buenos Aires, ahora no recuerdo si fue 1836 que estuvo por ahí. Y bueno, voy a ir relatando algunos extractos de este libro que están traducidos, algunos extractos los saqué del inglés directamente, y dice: la historia natural de estas islas es eminentemente curiosa y merece atención. La mayoría de las producciones orgánicas, por las biológicas, son creaciones aborígenes. Aborigen lo llama autóctono, encontradas que no se encuentran en ningún otro lado. Hay aún eh, diferencias entre los habitantes de las distintas islas, aún todas muestran una marcada relación con aquellas de América, aunque separadas del continente por un espacio oceánico abierto entre 500 a 600 millas de ancho. Este archipiélago es pequeño, es un pequeño mundo en sí mismo, o más bien un satélite dependiente de América, de donde ha derivado un pequeño grupo de colonos y el carácter general de su producción indígena. Considerando el pequeño tamaño de estas islas, nos sentimos más asombrados ante el número de seres aborígenes y su rango confinado. Bueno, Darwin viajó en este barquito, en esta corbeta, que se llamaba HMS Beagle por His or Her Majesty's Ship Beagle, y este es el recorrido que hizo Darwin, bueno, con Fitzroy a la cabeza, en el archipiélago. Actualmente, entonces, en esta isla Isabela, en Santa Cruz y en la isla San Cristóbal es donde yo pude estar, que les mostré antes el mapita, pero miren todo el recorrido que ellos pudieron hacer en ese entonces, ¿no? Estos son algunos de los animales que se pueden observar en la isla: el piquero de patas azules, que es endémico de ahí, la iguana marina, que es una de las únicas iguanas que pueden nadar, los pinzones, los lobitos, cangrejos. La verdad que es fascinante. Como ustedes saben, una de las observaciones principales de Darwin está basada sobre la morfología y la diversidad de los pinzones, que son estos pajaritos. En esta foto se ve el macho negrito y la hembra. Estos pinzones son de la zona arbórea.
Y el primer trabajo que salió sobre la cantidad de especies de pinzones en las islas fue realizado en 1953 y publicado en Scientific American. Se describieron estas 14 especies y las primeras relaciones evolutivas. Bueno, para mí, como sabía sobre lo que decía Darwin, lo más curioso es la perfecta gradación en el tamaño de los picos de las diferentes especies de Geospisa, desde el tan grande como peculiar del pico gordo común hasta el del pinzón. Habiendo observado un poco esto, por supuesto me dediqué a fotografiar cada pinzón que se me acercaba. Algunos muy atrevidos y a las mesas son muy confianzudos y uno está en la playa y vienen a comer de la mano. O sea, y eso lo describe Darwin en el libro. Cuando uno lo lee realmente no puede creer las cosas que dicen, que por otro lado no son tan agradables, ¿no? Porque los mataban también cuando se acercaban. Así que, pero bueno, toda la fauna de ahí de las Galápagos, desde esos tiempos que los describen como muy amigables y no tienen miedo a la gente y se acercan. De hecho, en la ciudad, ¿eh? Como gorriones. Son chiquitos, sí, no, son como gorriones. Quizá alguno un poquito más grande, pero son muy parecidos. Eh, y bueno, nada, se acercan fácilmente y uno puede ver toda la fauna andando por la misma ciudad. Entonces, en este trabajo se describieron las primeras relaciones evolutivas y se diferenciaron como el grupo de los pinzones que andan por la tierra y aquellos que se asocian más a la parte arbórea. Y ya Darwin describía la diferencia y la gradación en los picos diciendo: tengo poderosas razones para suponer que algunas especies del género Geospisa viven confinadas en islas separadas. Si cada una de estas tiene sus representantes especiales de Geospisa, esto ayudaría a explicar el grandísimo número de especies de dicho subgrupo en un archipiélago tan pequeño. Y, como probablemente consecuencia del número, la serie perfectamente graduada en el tamaño de sus picos. Entonces, estos son, digamos, pensamientos que iba teniendo Darwin relacionados con la evolución y que le permitió luego generar la teoría, y por eso se asocia, digamos que se cree que este viaje fue inspirador para Darwin para la teoría de la evolución, y inspirador y basado en estas observaciones. Pero actualmente, entonces, la forma de encarar, digamos, los estudios evolutivos es bastante diferente y hay un montón de trabajos que han realizado, por ejemplo, estudios multilocus del genotipo de los pinzones. En este estudio se trabajó, además de con poblaciones de distintas islas y todas las especies, también se incorporó materiales que estaban guardados y coleccionados por Darwin, así que se incorporaron al estudio, es muy interesante. Lo que se ve es que se sigue manteniendo diferenciación entre las especies y entre las islas, ¿no? Esa observación que Darwin hacía. Otro trabajo interesante de 2014 para ver cómo se estudia la especiación, el flujo génico y la introgresión en un paisaje fragmentado. Encara el estudio de los pinzones, de todos los pinzones, y estudia, por ejemplo, los locis de intrones y mitocondrias, realiza análisis filogenéticos y redes de haplotipos. Se realizan entonces análisis de secuencias combinadas nucleares y mitocondriales. Se estudia la estructura poblacional con microsatélites y se realiza un estudio de genética del paisaje y la introgresión entre los pinzones. Entonces se observa, por ejemplo, en esta red de haplotipos las diferentes especies, cómo se relacionan, o las relaciones filogenéticas, y se compara la gradación de los picos, o la estructura poblacional y la estructura geográfica también del paisaje entre las especies. Eso en cuanto a los pinzones. Este es otro de los endemismos que existe allí y se ve lo que es las tortugas gigantes, que son varias especies que hay en las islas. Y existe otra especie de tortuga gigante actual
en las Islas Seychelles. Anterior a esto, vamos a pasar acá, vamos a ver las observaciones de Darwin. Estos animales habitan, según creo, en todas las islas del archipiélago y seguramente son los más numerosos. Frecuentan con frecuencia las alturas húmedas, pero viven también en regiones bajas y secas. Y cuenta Darwin que las tortugas que habitan en regiones bajas, cuando tienen sed, se ven obligadas a viajar grandes distancias. De ahí la multitud de anchos y apisonados senderos que se ramifican en todas direcciones, yendo de los manantiales a la costa, que sirvieron a los españoles para descubrir los sitios de agua dulce. Bueno, acá hay otro aspecto para que vean la diferenciación. Esta tortuga se ve bastante distinta a la otra. Cada una de las islas se supone que tiene especies diferentes de tortugas. Y Darwin sigue diciendo, los habitantes, como he dicho, se aprecian de saber distinguir las tortugas procedentes de las diferentes islas y aseguran que no solo se diferencian en el tamaño, sino en otros caracteres. Bueno, acá en la estación científica de la Fundación de Charles Darwin se estudia las poblaciones de tortugas, se crían tortugas, se reinstalan en la población natural para recuperar lo que se ha perdido, ¿no? Porque han sido diezmadas por la población, las han matado bastante. Bueno, acá se ve un aspecto de lo que es la estación científica que se puede visitar y es súper interesante. Ahí conservan al individuo más antiguo que habían llevado de una de las especies, que lo llaman, ¿cómo es que le dicen? Saint George. Bueno, y está embalsamado y ahí está conservado allí. Es el último de una de las especies que se extinguió. Supuestamente pueden haber encontrado ahora una nueva, un individuo más. Esta es la página de la Fundación Darwin, es súper interesante, yo les recomiendo que la curioseen porque uno puede buscar cada una de las especies y encontrar detalles de cada una, desde fotografías a, bueno, distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá están todas las tortugas que habitan en las islas y acá tiene un aspecto, por ejemplo, de distintas tortugas que nos fuimos cruzando esos días. Acá hay una fotografía de tortugas bebés y a mí me da bastante gracia porque el tamaño de estas tortugas, que son de meses, es igual al tamaño de la tortuga que yo tengo, que tiene más de 50 años. Así que hay una diferencia enorme en tamaño. ¿Y esos adultos grandotes cuántos son? Uy, me mataste. Sí, no sé. Y acá comparado con mi pie, se ve un excremento de la tortuga para que vean el tamaño que tiene también. Además de la fundación, hay una universidad que funciona en una de las islas, en la isla San Cristóbal, que se estudia gestión ambiental y administración de empresas, muy linda. Actualmente, entonces, se han estudiado, se han realizado varios estudios sobre las tortugas y se ve que la relación de las tortugas gigantes, la que es de acá de Galápagos, la nigra se relaciona con la chilensis, que es la tortuga que conocemos, la chiquita. O sea que tienen una relación bastante estrecha y que el gigantismo parecería ser polifilético. Acá se ve nuevamente la relación entre la tortuga que vive en esta zona con la de Galápagos, como la relación más cercana. Bueno, esta es una fotografía de la iguana marina. Esta tiene la capacidad de nadar, que no todas las iguanas lo pueden hacer. Este es otro endemismo muy bonito, el piquetero de patas azules, piquero, que ellos en realidad le dicen blue footy booby, lo llaman así. Ahí en la isla es permanentemente castellano inglés por la cantidad de turismo que hay, ¿no? Bueno, haciendo esa excursión que les decía alrededor de la isla San Cristóbal, pudimos hacer snorkel y ver estas apreciaciones de la naturaleza, o sea que uno nada realmente con animales importantes. Es muy, muy lindo, es apasionante. Y con respecto a la vegetación, Darwin decía la botánica de este archipiélago es en absoluto tan interesante como la zoología. Y comparando rasgos de las especies de Galápagos con las de América, reconoce lo siguiente, su parecido, ¿no?
Y dice, porque en estos pedacitos de tierra, que en su periodo geológico reciente deben de haber estado cubiertos por el océano, que están formados de lava basáltica y por tanto se diferencian en el carácter geológico del continente americano, y se hallan colocados bajo un clima peculiar y posee seres orgánicos aborígenes asociados, tanto en especie como en número, en proporciones distintas de las del continente, sometidas por tanto a diferentes influencias recíprocas, porque, repito, han sido creados sobre tipos americanos de organización. ¿Por qué han sido creados sobre tipos americanos de organización?, se pregunta Darwin. Es interesante ver cómo él ya veía la cantidad de endemismos y especies diferentes que había, pero su relación con algunas del continente y relacionaba que deberían haber podido llegar, ¿no? Y empieza a hacer sus primeras conclusiones. Bueno, algunos aspectos de la vegetación del lugar en el recorrido que hicimos. Y Darwin dice, hasta ahora no he indicado el rasgo más notable de la historia natural de este archipiélago, y es que en las diferentes islas, en una extensión considerable, están habitadas por conjuntos diferentes de seres. Y habla la existencia además de grandes profundidades que existen entre las islas y por lo cual le parece que no debería haber una relación entre las mismas. Entonces dice, lo que hace en extremo improbable que hayan estado nunca unidas, por lo que hace a la distribución geográfica de los seres que la habitan. Lo que hace subir un punto mi asombro es que varias de las islas poseen sus peculiares especies de tortugas, sinsontes o burlones, picos gordos juntos con numerosas plantas, y que estas especies tienen los mismos hábitos generales, ocupan sitios análogos y llenan sin duda los mismos fines en la economía natural de este archipiélago. Bueno, acá ven aspectos, por ejemplo, de los cactus que habitan en las islas. Van a ver que hay, ahora les voy a contar. Repasando a los hechos referidos, el ánimo se llena de asombro ante la magnitud de fuerza creadora. Sin tal expresión cabe, desplegada en estas pequeñas, yermas y rocosas islas, y más todavía de su diversa, aunque análoga, acción sobre puntos tan próximos unos a otros. He dicho que el archipiélago de las Galápagos podría llamarse un satélite del continente americano, pero mejor se denominaría un grupo de satélites semejantes, orgánicamente distintos, pero estrechamente relacionados entre sí, y todos en grado notable, aunque mucho menor, que el gran continente americano. Bueno, a modo de ejemplo un poco repasando entonces, la flora vascular nativa de Galápagos comprende casi 500 especies, 50 taxones infraespecíficos, de los cuales entonces 180 especies son nativas. Bueno, ahora les muestro la tabla. Perdón. Bueno, ahora viene después. Este es un libro rojo de las especies amenazadas que también se puede consultar y ver el tema de los endemismos y la conservación. Y como les decía, existen unas 178 especies endémicas y en Galápagos hay 6 géneros considerados endémicos, de los cuales 4 son asteráceas y 2 son cactáceas. Este es el representante más típico y llamativo de los endemismos de plantas, que es una asterácea arbórea, Scalesia, y la familia de asteráceas tiene 15 especies, este género, y al menos 19 taxones aceptados, o sea, con infragenéricos. Actualmente los estudios evolutivos, por ejemplo, muestran las relaciones entre estas 15 especies y la radiación adaptativa. Se supone que Scalesia se originó en el Pleistoceno y, como verán, en una filogenia acá datada se ve que tiene una radiación adaptativa bastante importante y que el origen es bastante reciente, porque no me olvidé de decir, pero las islas son bastante jóvenes. Las más antiguas tienen, no sé si llegan a 3 millones de años. Así que todo lo que se generó en las islas como máximo tiene 3 millones de años, ¿no? Lo que llegó como dispersión o lo que se generó a partir de esas llegadas de especies y dieron lugar a los nuevos endemismos, ¿no?
Entonces, Escalesia es una especie endémica e icónica de Galápagos. Hay 15 especies diversificadas a partir del Pleistoceno. La especiación dentro de la isla parece ser más frecuente que entre islas o más importante, y hay una convergencia evolutiva en la morfología y una prevalencia por ocupar distintos hábitats. Bueno, ahí se ve las relaciones con el continente también. Así como hay todas estas especies endémicas y nativas de la región, también hay un problema importante con más de 1.500 especies introducidas en las islas, ¿no? Además de la vegetación, en estas 1.500 especies están contadas los animales, hongos, en fin. Bueno, y este es bueno, aspectos como para terminar la charla. Y, y nada, si quieren hacer preguntas y les voy mostrando algunas fotos más y después si quieren charlamos un poquito más. Como les comentaba, o sea, la fauna está todo el tiempo alrededor de uno y la verdad es que se cruza todo el tiempo en las ciudades, ¿no? Los pelícanos, todos nativos o no nativos. Este es uno de los pinzones que se llama Darwin. Bueno, acá haciendo los paseos están estas lanchas que se usan como taxis para ir a las playas que rodean estas islas, o sea que uno no es que se queda ahí, sino que tomás los taxis y te vas a la playita que está a la vuelta, que hay playas muy bonitas. Este es un aspecto de lo que les contaba, la zona más alta de Santa Cruz, donde están estos hundimientos y la generación del bosque de Escalesia. Ahí es otro aspecto de los barquitos, los taxis que salen a recorrer. Bueno, la fauna, los piqueros de patas azules, estas lagunas que se forman en el interior de agua dulce con otra vegetación, o sea, completamente distinta. La zona de playas, otro aspecto en la isla Isabela. Este fue el día que hicimos el recorrido en Isabela, en la zona volcánica, que es extensísima, y bueno, entre ida y vuelta fueron como 5 horas caminando sobre lava. Y uno, si ponía la mano en las fumarolas, se puede sentir hasta el calor, así que es todo activo. Bueno, también la isla Isabela, sumergiéndonos, encontrábamos estas imágenes, algunos tiburones. Yo tuve la oportunidad de nadar sobre los tiburones martillo y no le pude sacar foto porque el que sacaba era mi hijo. Y bueno, esta también a la noche. Y así más o menos termina el recorrido. Después hay muchísimas más fotos, pero son muchas. Bueno, espero que les haya gustado. Muy